Ya, vamos a comenzar entonces, chicos. Buenas tardes a todas y todas las presentes. Les doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema Introducción a la Clínica en Intervención Precoz. La docente que impartirá la presente sesión es María Paz Diván, quien es psicóloga clínica infantil y adolescente de la Universidad de Portales de Chile. Tiene un magíster en psicología y psicoanálisis en la Universidad Denis Diderot de París, en Francia, un máster en psicoterapia de familia y pareja de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, en Brasil, un diplomado en psicoanálisis en el Instituto Británico de Psicoanálisis de Londres. Actualmente está haciendo un doctorado en psicología clínica y psicoanálisis en la Universidad de Sorbonne, París du Nord, en Francia. Bueno, a continuación vamos a dar inicio a la presentación de la docente y una vez que esta termine, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el curso llamado Introducción a la Clínica en Intervención Precoz, Bases Clínicas y Teóricas en el Abordaje de la Primera Infancia, que tendrá sus sesiones en vivo los días 8, 15 y 22 de noviembre. Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, que sean profesionales que trabajen en infancia temprana y salud mental o con interés en la temática. Y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión. Por lo que los y las invito a participar hasta el final y así puedan tener la oportunidad de ganarse el cupo que se va a sortear. Para los que estén interesados, también existen en nuestra página web eh, muchos seminarios que hemos hecho anteriormente como este. También va a estar el video y el material de la charla del día de hoy. Así que si es que es de su interés, ustedes pueden entrar a www.adipa.cl/seminarios. Y finalmente comentarles que al final del día de hoy, de esta sesión, y solo al final, les voy a enviar un link a través del chat, donde van a poder optar por la participación de este seminario, por una certificación, y ustedes solo tienen que rellenar sus datos y se les va a enviar automáticamente la certificación al correo electrónico, ¿ya? Así que eso, sin nada más que agregar, dale adelante, María Paz. Gracias, Florencia. Bueno, también yo saludarlos a todas, a todos, bienvenidos a este curso. Me alegra muchísimo ver que hay hartos interesados en temas de intervención precoz, porque nos parece que es una urgencia que podamos desarrollar ciertas estrategias que nos permitan intervenir de manera preventiva y que podamos de alguna manera abordar la salud mental con un conocimiento tal vez más amplio que se inicia con el nacimiento. Entonces la idea es que hoy día podamos hacer una breve introducción, no tenemos demasiado tiempo, pero que por lo menos podamos tener una idea general de lo que significa la intervención precoz, de lo que es la clínica en intervención precoz, con quiénes trabajamos, cuándo es necesario derivar, cuándo es necesario intervenir, quiénes son las escuelas que han ido desarrollando esta teoría de intervención en los primeros años de vida, y cuáles son más o menos las técnicas que se utilizan o los ámbitos clínicos que desarrollamos en la práctica clínica. Ahora, ya más profundo, para poder entrar a ver bien los autores, la práctica de la psicomotricidad, la práctica clínica, del psicoanálisis o de la psicología con bebés y niños pequeños, eso ya va a ser necesario en fondo las clases de los próximos martes. Todos los que tengan preguntas, sería súper bueno que las puedan ir anotando, porque tenemos un tiempo de más o menos 20 minutos al final para poder resolver las preguntas que vayan surgiendo, que vayan apareciendo. Y si voy muy rápido o si alguien no entiende algo, también me avisan, paramos, retrocedemos o lo explicamos mejor. Así que eso por ahora. Entonces, introducción a la clínica de intervención precoz. ¿Qué significa la intervención precoz? Intervenir precozmente es intervenir en la edad de 0 a 2 años. Cuando ya es de 2 años en adelante, de 2 a 5, estamos hablando de intervención temprana, pero no tan precoz como desde el nacimiento. Entonces, ¿por qué intervenimos en esta etapa del desarrollo? Porque es la etapa fundamental en el desarrollo humano, donde se ponen en juego el desarrollo de las distintas áreas del individuo para devenir persona, para devenir sujeto, y que está de alguna manera interrelacionada no solo con las capacidades propias del bebé, sino también con el entorno, con sus vínculos tempranos, con sus figuras de protección y con las variables que se van articulando en torno al nacimiento y estos primeros años de vida, las que ocupan un lugar fundamental en el desarrollo. ¿Por qué no puedo avanzar? No, ya avanzó mucho.
Ahí. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de nuestro curso en general? Tiene que ver con entregar conocimientos actualizados de los contenidos teóricos fundamentales sobre la clínica de intervención temprana y reconocer la importancia de la intervención precoz. Dentro de nuestros objetivos más específicos, tenemos aprender sobre el inicio de la vida psíquica y generar una comprensión profunda de sus manifestaciones clínicas en la práctica con bebés, niños pequeños y sus padres. Ampliar el conocimiento de lo intrapsíquico a partir de la comprensión de lo intersubjetivo y comprender las implicaciones del cuerpo en el trabajo clínico y en la relación transferencial. El tema de lo intrapsíquico y lo intersubjetivo lo vamos a abordar principalmente desde la psicología y el tema del abordaje corporal desde la psicomotricidad, aunque obviamente ambas se interrelacionan tanto en la comprensión, en la teoría, como en la clínica que tenemos con esta área del desarrollo. ¿Qué es la clínica de intervención precoz y qué áreas aborda? La intervención precoz o temprana se desarrolló a partir de la aplicación clínica de la teoría del apego. La premisa es ampliar la capacidad de respuesta de los padres y los clínicos que trabajan con bebés, niños y niñas que presentan retrasos o dificultades en su desarrollo para ampliar sus posibilidades, disminuir factores de riesgo, prevenir problemas de salud mental y potenciar factores protectores y adaptativos que favorezcan un desarrollo armónico. La clínica de intervención precoz se inicia no hace demasiado tiempo, bueno, ya son como unos 60 años, pero sigue siendo bastante nueva y parte principalmente en Europa y en Estados Unidos. Hay varias líneas que la van articulando y después vamos a conversar sobre ellas, pero en el fondo, más o menos cerca del año 70, de 1970, la escuela inglesa de psicoanálisis se empieza a dar cuenta de la importancia fundamental del ambiente en relación al desarrollo de los niños, y principalmente esto ocurre después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubieron muchos niños en el fondo sin padres, niños que quedaron de alguna forma u otra abandonados en instituciones y que fueron mostrando síntomas y defensas que fueron de alguna manera entorpeciendo su desarrollo psicológico y delimitando o limitando su desarrollo afectivo general, distintas áreas del desarrollo. Y por otro lado, en la misma época, contemporáneo a esto, un autor muy importante que es René Spitz, que habló muchísimo de la depresión anaclítica, que era un fenómeno clínico que se produce justamente cuando un niño no tiene figuras parentales, no tiene figuras de protección, no tiene figuras primordiales, como se diría en psicoanálisis, y que en el fondo sufre periodos largos de hospitalización o periodos largos de separación con estas figuras, y ocurre entonces este proceso de depresión en la cual el bebé deja o detiene su desarrollo o se lentece. Hasta antes de esto no se sabía muchísimo ni nada, la verdad, sobre los bebés, sobre sus posibilidades psíquicas, sobre el inicio del desarrollo psicológico, hasta que ya se veían insertos en el lenguaje. Eso por ahí. Esto no me deja ver. Ya. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la intervención temprana? Los enfoques de intervención temprana y sus objetivos tienen que ver con centrarse en las 4 áreas claves del desarrollo de los niños, es decir, su desarrollo físico, su desarrollo cognitivo, su desarrollo conductual y social, y dentro de lo social también lo emocional, en los que tiene el potencial de marcar la mayor diferencia y proporcionar beneficios. Ahora, normalmente la intervención temprana, y como es conocida también en Chile, tiene más que ver con atención temprana. Entonces las principales áreas que desarrolla, ahí, no, me fui para atrás, han sido más bien los aspectos físicos, cognitivos y conductuales. Cuando se hace atención temprana, por ejemplo, que es distinto que intervención precoz o intervención temprana, cuando nace un niño con una discapacidad física, por ejemplo la Teletón. La Teletón trabaja con esta forma de tratamiento en la cual hay una atención temprana a las necesidades físicas de un niño. La Teletón trabaja muchísimo, por ejemplo, con guaguas, con bebés, con, digamos, entre la edad de 9, 12, 18, 2 años, por ejemplo, para que puedan caminar, para que puedan desarrollar físicamente las competencias que necesitan.
En el desarrollo cognitivo hay una menor, digamos, atención temprana, porque las dificultades cognitivas se notan más bien cuando empieza el desarrollo del lenguaje. Lo mismo lo conductual, lo mismo lo social y lo emocional, y nosotras agregamos lo psíquico y lo psicomotor, que está en la lámina que viene. Pero en el fondo, la atención temprana se ha focalizado en patologías más visibles, que tienen que ver, como les decía, con estos aspectos físicos, pero también, por ejemplo, cuando hay alguna deficiencia neurológica o algún síndrome desde el nacimiento, cuando hay en el fondo evidencia fisiológica del retraso en el desarrollo. Cuando nosotros hablamos de intervención temprana o de intervención precoz, estamos principalmente abordando las áreas del desarrollo psíquico y las áreas del desarrollo psicomotor. El área del desarrollo psíquico tiene que ver con la construcción de la vida mental del ser humano. En el fondo, no es solo su aspecto social, emocional, físico, tiene que ver cognitivo o conductual, por ejemplo, tiene que ver con cómo ese bebé que está empezando la vida, que está empezando su recorrido, va a establecer la capacidad de la mente, de poder pensar al otro, de poder pensarse a sí mismo, donde se van a establecer las funciones yoicas, donde se van a establecer los patrones de relación con los demás, y que eso en el fondo va a ir determinando y que va a ir potenciando o inhibiendo el desarrollo en todas las otras áreas. Por eso cuando hablamos, por ejemplo, de autismo, hablamos de un trastorno generalizado del desarrollo, porque hay un retraso o hay un lentecimiento o una inhibición de distintas áreas que están de alguna manera articuladas a este desarrollo psíquico. Y el desarrollo psicomotor es la integración de lo psicológico a través del cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando uno nace, los primeros varios años del ser humano, somos cuerpo. El cerebro todavía no se articula dentro de un pensamiento simbólico, todavía no hay acceso a la palabra ni a la representación, por lo tanto lo que sentimos, lo que percibimos, nuestras experiencias, nuestros vínculos, todo pasa por el cuerpo y sale a través del cuerpo. Entonces, cuando nos encontramos, por ejemplo, con una inhibición masiva del desarrollo, trabajamos con el cuerpo. Cuando nos encontramos con un descontrol de impulso, trabajamos con el cuerpo. Y a partir del cuerpo vamos desarrollando entonces el vínculo y las capacidades psicológicas y motoras para que se vayan estableciendo desde las bases el desarrollo armónico del niño o el bebé o la niña. ¿Hasta ahí iremos todo claro? Ya, ¿cómo funciona? Aquí las posibilidades de funcionamiento son obviamente variadísimas, dependiendo de las escuelas, de las corrientes teóricas, de la cultura en la cual se inserta. Es distinto cómo trabajamos en Chile que cómo se trabaja en Europa o en Argentina o en China probablemente. También es distinto si tenemos una formación más bien cognitiva o una formación más bien ligada al psicoanálisis o a la sistémica. Va a ir dependiendo un poco de la cultura y el aprendizaje de los profesionales que están interviniendo. Pero lo que tenemos en común todos es que la intervención temprana trabaja para reducir los factores de riesgos y aumentar los factores de protección en la vida del bebé, del niño y la niña, pero también de sus entornos. En esto de la intervención temprana no consideramos al bebé como un ser, digamos, aislado, sino más bien como un ser parte de una dinámica socioafectiva, la que es primeramente en vínculo con la figura materna, que puede ser el papá, puede ser la mamá, o puede ser una cuidadora, una tía, una abuela o abuelo, luego la familia y luego la sociedad. Entonces, al considerar estos factores de protección y estos factores de riesgo, tenemos que considerar tanto al bebé, al niño y a la niña, como sus vínculos principales. Espérenme que hay aquí un par de preguntas. La pregunta aquí de Catalina es si es que, yo sé, Florencia, que pregunta al final, pero solo para entender si les está quedando claro. Si la intervención a un bebé es desde lo que podemos observar, absolutamente. De hecho, gran parte del desarrollo de la clínica con bebés empieza con Esther Vick en Inglaterra, a través de la observación de bebés. Y hoy en día, incluso para formarse en el trabajo infantil, en muchos países,
la observación de bebés de 0 a 1 año, todo el primer año de vida es un requisito mínimo para poder trabajar después con niños e incluso con adolescentes y adultos. ¿Por qué? Porque al conocer el funcionamiento primario, entendemos la base de cómo funciona toda la constelación psíquica y finalmente todo el desarrollo psicomotor, el desarrollo social, conductual, cognitivo. Entonces, poder entender a través de la observación el funcionamiento y el movimiento y la significación o la representación que hay detrás de un bebé es fundamental para poder uno como profesional representarse el funcionamiento de la vida humana. No es solo esto de intervención temprana y de conocimiento de la vida psíquica en el tiempo inicial, no es solo para los que trabajamos con niños, o más concretamente con bebés, sino más bien como una forma de representación de la vida psíquica y del funcionamiento humano desde el inicio. Y eso además nos permite después poder entender mucho mejor los distintos contextos y las distintas patologías que tenemos tanto en salud mental como en otro tipo de dificultades, como por ejemplo los sistemas inmunológicos o las enfermedades psicosomáticas, las dificultades escolares, las dificultades de inserción social, etc. Entonces, con respecto a los factores protectores y de riesgo, de nuevo no me funciona esto. Ahí. No, aquí. Para no ponerles tanta palabra y que no sea tan aburrido, aquí seleccionamos ciertas imágenes que nos permiten ver a grandes rasgos cuáles son factores de riesgo importantes. En la primera foto tenemos una mujer que representa de una manera u otra una depresión postparto. La depresión postparto es un tema que todavía no está tan naturalizado, digamos, en el sistema médico. Una mujer con depresión postparto es una mujer que sufre muchísimo en sus primeros meses de maternidad, donde es muy difícil conectarse y donde normalmente la solución, salvo en algunas asociaciones ya en perinatal y que ha ido avanzando un poco, pero a nivel general en políticas públicas, es señora que se le quite, básicamente. Pero finalmente la depresión postparto tiene que ver con una estructura y una articulación neurológica diferente producida por los procesos de embarazo y de nacimiento del bebé, y eso genera, lo veremos mañana principalmente, genera un importante riesgo en el desarrollo psíquico de ese bebé. Después al lado tenemos una familia que da la impresión de tener dificultades socioeconómicas. Cuando estamos en una situación de precariedad, cuando los niños están muy expuestos, muy vulnerables, en situación de calle o de riesgo, por ejemplo, en violencia, adicciones, también ahí tenemos un factor de riesgo muy importante a la posibilidad de un desarrollo armónico. Muchas de las áreas se ven alteradas, principalmente conductuales, cognitivas, y sobre todo el desarrollo psicosocial. Aquí abajo de Risk tenemos una niñita mirando hacia la ventana con un osito de peluche al lado, y eso normalmente lo que queremos representar tiene que ver con los indicadores de autismo. Desde muy temprano, y también lo vamos a ver con más detalle mañana, se puede detectar ya a partir de los 4 meses ciertos indicadores que hablarían de un riesgo de autismo. ¿Por qué? Porque existe una importante dificultad para conectarse con la mirada, para seguir la voz materna, para entrar en relación con los demás, y eso va generando un aislamiento importante en el bebé que luego va inhibiendo el desarrollo de sus distintas funciones. Al lado, evidentemente, una guagüita prematura. La prematurez es también un factor de riesgo, no solo porque el bebé no alcanzó a terminarse, básicamente, no adquiere los niveles de madurez suficiente, pero también porque hay una suerte de separación temprana muy violenta, traumática, el bebé en una incubadora, la madre y el padre afuera, sin la posibilidad del contacto y el apego afectivo natural. Son bebés que son más difíciles, por ejemplo, de tomar físicamente, de generar un diálogo tónico, un diálogo corporal con ellos, se te escurren, da nervio tomarlos. Cuesta muchísimo en el fondo que se vaya estableciendo los patrones de relación natural que se producirían con un bebé que nace a término, sin dificultades físicas tan grandes. Y por último, aunque son muchos más, pero no sé ni qué era. Ahí sí. Por último, el tema del dolor en los primeros meses de vida.
muchísimo cólico, reflujo gástrico, alergias alimentarias, que normalmente uno dice la guagua está mañosa, bueno, no uno, el sistema médico muchas veces, uno dice, bueno, ya se le va a pasar, el reflujo se pasa a los 6 meses, etcétera, pero todas las variables de dolor en el cuerpo van generando esquemas de extensión y de inhibición en el bebé, que también le dificultan muchísimo entrar en contacto con el otro. Y a uno como padres muchas veces genera angustias que también nos van dificultando entrar en relación. Entonces, si bien, por ejemplo, el reflujo o los cólicos son algo sumamente común, muchas veces derivan en algo bastante más difícil de manejar y que puede tener efectos importantes a nivel de desarrollo. Ya, ahora vamos a la parte más específica, que tiene que ver con la terapia en vínculo temprano y la terapia psicomotriz. La terapia psicomotriz, yo la voy a introducir hoy día, vamos a abordarla un poco más mañana y el próximo martes va a haber una clase solo de terapia psicomotriz. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos en Chile la carrera de la psicomotricidad. Tenemos ciertos cursos, la psicomotricidad que se aplica en Chile normalmente es educativa y con la que nosotros trabajamos es clínica y hay diferencias radicales en el abordaje de una y de la otra, y en la comprensión de una y de la otra, y de un tiempo a esta parte nos hemos ido dando cuenta cómo es fundamental en el fondo la interacción entre la terapia psicológica o psicoanalítica en vínculo temprano con la terapia psicomotriz para lograr un abordaje integral, tanto del bebé, como les decía, niño o niña, como de sus padres. Vínculo temprano. Hay varias escuelas importantes en el desarrollo del vínculo temprano, todas empiezan más o menos en la misma época. Dentro de la escuela anglosajona, que normalmente se transforma o se traduce como una sola escuela, pero también hay diferencias radicales, está la escuela americana y la escuela inglesa. La primera que les pongo ahí, donde dice Daniel Stern de primero, es la escuela inglesa, la escuela americana, perdón, que plantean el proceso del vínculo a través de la intersubjetividad primaria. Es decir, el bebé nace con la capacidad de entrar en relación con el otro. Esa es la idea general, más básica, digamos. Y desde ahí se van generando ciertas diferencias, pero en el fondo el bebé es considerado desde las primeras horas incluso de vida, con cierta diferencia entre un autor y otro, por supuesto, un bebé que está de alguna manera predispuesto socialmente al vínculo, a entrar en contacto, a poder coordinarse o sincronizarse afectivamente. Después abajo tenemos la escuela inglesa, que tiene un peso fundamental. John Bowlby fue el primero que habló de la teoría del apego, lo que me imagino muchísimos de ustedes conocen. La teoría del apego fue una primera forma de percibir la importancia del vínculo temprano. Y se generan en el fondo estos 4 patrones de apego que no vamos a ver hoy día, pero que tienen que ver con desde un apego seguro a un apego evitativo, inseguro, y que en el fondo, perdón, y que en el fondo, dependiendo del tipo de apego, cómo el ser humano se va a ir desarrollando. Después Klein desarrolló una teoría importante y Winnicott principalmente la importancia del ambiente. Eso fue clave en el desarrollo de la teoría del vínculo temprano, poniendo como ambiente primordial el lugar de la madre, madre como función, no la mamá. Digamos, la función materna, como mencioné antes, la puede ocupar la madre, una cuidadora, una figura familiar, el papá. Y Esther Vick, que es muy importante porque ella establece en el fondo todo lo que es, como les decía, el tema de la observación del lactante y la prioridad que tiene para comprender el desarrollo psíquico. Luego tenemos la Escuela Francesa de Psicoanálisis, que me imagino es menos conocida, pero que han tenido un muy buen desarrollo en cuanto a los procesos de intersubjetividad, partiendo por Gols, que hoy día es un psicoanalista muy reconocido, Marie-Christine Lasnik, que ella trabaja principalmente el tema del autismo en los primeros meses de vida, el tema de la pulsión, lo mismo la CIPA y la Red Preot, son las grandes figuras en el fondo que han transformado la clínica del bebé y del autismo en una prioridad incluso de salud pública en Argentina, perdón, me corrí para abajo, francesa. Y luego está la escuela argentina, que en el fondo ellos hacen desde 1970 también, sobre todo con Pichon Rivière, el tema del vínculo y el del estudio del vínculo como el proceso que se da entre dos sujetos. Y como eso en el fondo va generando un espiral retroactivo en el cual se van generando influencia mutua y uno va afectando el movimiento del otro.
Ya. ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Ya. Nosotros nos vamos a dedicar principalmente en lo que tiene que ver con la intersubjetividad como base de lo intrapsíquico. Normalmente el psicoanálisis se ha dedicado bastante a lo intrapsíquico, a los procesos cognitivos internos, a los procesos yoicos, a los procesos de defensa, en el fondo a lo que ocurre dentro de la mente, y solo en los últimos años se ha ido abriendo en el fondo a esto de lo intersubjetivo, donde ya la relación empieza a tener un valor fundamental en la constitución psíquica primaria. Entonces, para entender el proceso de la intersubjetividad, si bien hay muchísimas corrientes, como vimos, y distintos tiempos, distintas formas de percibir la intersubjetividad, nosotros lo vamos a proponer como lo que ocurre entre la madre y el bebé, el padre y el bebé. O sea, aquí se genera un triángulo, básicamente. Principalmente es la madre y el bebé en los primeros meses, pero luego entra la figura paterna y ahí se genera este triángulo, y lo que entendemos por intersubjetividad tiene que ver con lo que ocurre entre este movimiento de sujetos. Entonces, para que eso sea posible, hay que considerar todos los que intervienen en esta relación. Entonces, para abordar este espacio, que es un espacio entre, básicamente, vamos a tomar una frase de Winnicott que es súper importante. En el fondo, Winnicott dice: un bebé no existe, lo que es bastante controvertido como frase, bien provocador, pero finalmente lo que Winnicott quiere decir es que el bebé por sí mismo solo no existe. Nacemos en un estado de dependencia absoluta. Para nacer necesitamos de otro, para ser concebido necesitamos de otro, y para sobrevivir necesitamos de otro. Al mismo tiempo podríamos decir que una madre sin un bebé tampoco existe, porque finalmente lo que hace una madre tiene que ver con el hijo que puede tener, ya sea por forma biológica, asistida, la adopción, etc. Entonces, lo que plantea Winnicott es que entre la madre que está sosteniendo físicamente al bebé y el bebé hay una capa, un entremedio, que tenemos que reconocer que es un aspecto de sí misma y al mismo tiempo un aspecto del bebé. Y aunque Winnicott dice es una locura sostener este punto de vista, sin embargo, el punto de vista debe mantenerse. Y eso que está entre, que pertenece al mismo tiempo a ambos, y que se configura en la realidad compartida, es lo que vamos a llamar intersubjetividad. Entonces, desde esta perspectiva, el vínculo intersubjetivo lo vamos a considerar un conjunto de procesos compartidos que permitirán al bebé, de forma más o menos gradual, sentir, experimentar e integrar que él y el otro son dos. Voy a parar un segundo, que hay 4 preguntas en el chat solo para ver si está quedando claro, porque como no tengo retorno es difícil saber. Ya. Esas preguntas las podemos contestar después. Vínculo entonces intersubjetivo. ¿Cuáles son las grandes áreas de un vínculo intersubjetivo? La intersubjetividad primaria y la intersubjetividad secundaria. Aquí la diferencia entre escuelas es radical. Algunas escuelas, principalmente yo diría que la americana, plantean una intersubjetividad primaria, que tiene que ver, como yo les decía, con esto de nacer con la condición innata de comunicar. Otras escuelas, como por ejemplo la francesa, van articulando entre momentos de intersubjetividad primaria, donde el bebé no se diferencia claramente de su figura protectora o de su figura primordial, y momentos de intersubjetividad en los cuales él él o ella obviamente, puede entrar en relación. Por ejemplo, esos flats de mirada, esa sonrisa que es media un reflejo pero que responde a algo, el poder acoplarse en el apego cuando están en los procesos de amamantamiento, etc. La importancia del entorno es un punto clave en cuanto a vínculo intersubjetivo, dependiendo muchísimo del entorno en que se encuentra o nace un bebé, va a determinar los factores de riesgo, como vimos, los factores protectores, y en el fondo el desarrollo puede estar más o menos interferido. La constitución psíquica temprana va de la mano con todos estos otros factores para construir una vida psíquica, una mente, un self, o un espíritu básicamente. Para construir esta identidad propia hay que pasar por estos procesos de intersubjetividad
del entorno y de, en el fondo, este feedback entre lo que uno es y lo que uno se va haciendo. Y lo que hace que todo esto se articule es la función materna y la función paterna, que también vamos a trabajar con más detalle mañana. Y principalmente en esta etapa del desarrollo, los primeros 2 años, la función materna como eje central, que por función materna vamos a apelar principalmente a la función de contención y, como decía Dion, de metabolización de la experiencia, que también es la función que vamos a tomar nosotros muchas veces como terapeuta cuando el vínculo está descendido o más bien deficiente o un poco atrasado en su desarrollo. Ahí. La clínica entonces, ¿cómo vamos de tiempo? Tenemos tiempo. La clínica psicoanalítica en intervención precoz. Hay varias clínicas, me imagino yo, en intervención precoz, pero yo por formación y de formación profesional he ido eligiendo la línea del psicoanálisis, principalmente porque considera al bebé y al niño y a la niña desde su primer inicio como un ser de derecho, pero además de potencial y de desarrollo. Dentro de esta clínica, en intervención precoz, estas son los 4 ejes, podríamos decir, fundamentales del trabajo nuestro como terapeutas. Y que como terapeutas, digo yo, no necesariamente hay que ser psicólogo o psicóloga, también uno muchas veces ocupa estos ejes y estas funciones cuando uno es kinesiólogo, terapeuta ocupacional, psicomotricista, incluso muchas veces profesora en el colegio. Es una función, como decía anteriormente, y es una función que es fundamental y primordial cuando el desarrollo precoz se ve de alguna manera u otra descendido o alterado. Entonces, principalmente tenemos la posición materna, que es en el fondo poder generar estos espacios de contención y de metabolización de la experiencia. ¿Qué significa eso? Cuando llega, por ejemplo, una familia a la consulta con un niño con rasgos severos de autismo a los 7 meses, cosa que hemos tenido, y que los papás ya están en una situación más bien de desesperanza, porque el bebé no responde al llamado de ellos. Entonces ahí uno ocupa una función de contención tanto para el bebé como para los padres, para poder sostener el vínculo mientras ellos pueden volver a entrar en el vínculo de una manera más amable y afectivamente más coherente con lo que ellos necesitan. Y por otro lado, ir metabolizando esa experiencia que puede ser muy dolorosa. Lo mismo con un bebé prematuro, por ejemplo, lo mismo cuando recibimos un niño pequeño o una guagua con una dificultad o un daño neurológico. Ahí tenemos que ocupar en el fondo esa función de contención, como dice justo abajo, pero también de diferenciación. Es súper importante, como decíamos hace la diapositiva anterior, que en el fondo el proceso de intersubjetividad tiene que ver con reconocer que yo y el otro somos dos. Entonces está el flujo, está en el fondo la sincronía, esta implicación mutua, pero seguimos siendo dos. Por otro lado, que funciona como un eje súper importante, es la traducción de la voz del bebé. Cuando un bebé está en estrés, cuando un bebé está en situación de dolor o de aislamiento, y no hay lenguaje todavía, que eso puede ocurrir tranquilamente hasta los 3 años, uno como terapeuta se pone en el lugar del traductor. No hacemos asociaciones, no hacemos interpretaciones tan profundas, sino más bien una traducción de lo que podemos entender que el bebé está tratando de decir. Por ejemplo, un bebé con cólico que llora, que grita, que tiene un esquema de extensión altísimo hacia atrás, que está rígido. Ahí entonces vamos interviniendo en cómo ese dolor se va traduciendo en los movimientos corporales y qué es lo que quiere decir al sistema parental. Y por último, que esto es un poco más psicoanalítico propiamente tal, es el relanzar el circuito pulsional, que en términos súper simples quiere decir que se vuelve a instalar el deseo del vínculo. Yo quiero entrar en relación con mis padres quieren entrar en relación conmigo. Ya, hasta ahí anoten todas las preguntas que tengan más bien de vínculo temprano del lado más de psicología, porque ahora pasamos a la psicomotricidad. La psicomotricidad, la práctica psicomotriz encuentra su espacio específico de intervención en las acciones, gestos, actitudes, movimientos, experiencias y representaciones
que involucran al cuerpo del sujeto en relación al otro. Aquí, si quieren entender bien la diferencia entre la psicomotricidad y la kinesiología o la terapia ocupacional, hay que preguntarle después a la Virginia, pero la psicomotricidad considera el cuerpo no desde su organicidad, no desde lo fisiológico, aunque también lo incorpora obviamente, pero lo considera desde la articulación a la relación al otro, de la articulación a la relación a sí mismo y de articulación con el mundo afectivo y emocional. En el fondo, cuando por ejemplo un bebé, voy a seguir con el mismo ejemplo para que sea más fácil, está con esquema de hiperextensión, tieso, rígido, no se deposita en su figura materna, no se deja contener, irritable, ¿qué es lo que ese cuerpo está diciendo? ¿Qué es lo que de ese cuerpo hay que trabajar? Y cómo ese cuerpo se conecta con la experiencia de ese bebé y de esa relación. Como decía Freud, esto tendría que haber estado antes del anterior. Al inicio de la vida, el yo es ante todo un yo corporal. Entonces, la función y el lugar del cuerpo ocupan aquí, en este tiempo del desarrollo, un lugar primordial. Somos, a esta edad, cuerpo. ¿Cuáles son los principios de intervención de la psicomotricidad? La interdependencia entre lo psíquico y lo motor. El sujeto se hace en relación con el otro, es decir, se constituye desde el vínculo. Y la interrelación del sujeto con el medio. Por sujeto, que es una palabra bien polémica, vamos a entender en el fondo el bebé que tiene una intención comunicativa, ya sea desde el silencio o desde la presencia. Los objetivos de la psicomotricidad tienen que ver con desarrollar la conciencia del propio cuerpo y sus límites, la integración del cuerpo como representación psíquica. No sé si alguna vez han escuchado hablar, por ejemplo, de la imagen inconsciente del cuerpo que hablaba Adulto, el desarrollo de capacidades de relación consigo mismo, con el entorno y con los otros, posibilitar el establecimiento de un yo corporal, base del yo psíquico. Para todos estos objetivos hay distintas técnicas de trabajo y hay distintas lecturas corporales. Entonces aquí, por ejemplo, hay ejes también fundamentales que tienen que ver con la integración sensorial, que me imagino que es algo bastante más conocido que otras de las áreas que vamos a nombrar. La integración sensorial tiene que ver, lo trabajan muchísimo los terapeutas ocupacionales, tiene que ver con que los distintos sentidos sean integrados en la experiencia y en el registro o la percepción de la experiencia. El desmantelamiento sensorial es todo lo contrario, es en el fondo cuando los sentidos, la sensorialidad no logra integrarse y, por ejemplo, el bebé va a aferrarse a una forma de sensorialidad, no sé, hoy día, por ejemplo, tuvimos un caso clínico en la mañana, que el bebé se aferraba a la mirada y a la audición, pero estaba absolutamente ausente en todo lo que tiene que ver con la piel, con el tacto, con la conciencia un poco más de la propiocepción. Después están los envoltorios corporales, que en esto había trabajos muy muy buenos en la línea francesa del psicoanálisis, que hablan del yo piel, y la piel como el primer continente psíquico. Hay varios continentes psíquicos en la sensorialidad, y que podríamos profundizar en la última clase. El diálogo tónico, a mí me parece que es fundamental, bueno, es fundamental en la psicomotricidad, pero además es fundamental en la clínica psicológica o en la clínica psicoanalítica, porque al no haber discurso todavía establecido a través del lenguaje, el diálogo es un diálogo tónico, es un diálogo a través del movimiento de los cuerpos, de la sincronía o la disincronía que se desenvuelve en el encuentro con otro a través del ritmo de los cuerpos. Los cuerpos pueden tener movimientos rítmicos o arrítmicos. Y cuando hay un buen diálogo tónico, permite establecer un buen vínculo. Y luego eso se internaliza, se transforma en representación y luego en estructura de lenguaje. Y otro punto, igual de fundamental que todos los demás, tiene que ver con la intención y el deseo. La clínica psicomotriz, también la clínica en psicología de vínculo temprano, busca muchísimo activar o desarrollar o establecer la intención del niño y el deseo al contacto, la intención al movimiento, al descubrimiento, a la búsqueda, a la intención de encontrarse con otro, el deseo de entrar en relación.
no imponemos movimientos por los tiempos históricos, por ejemplo, que a los 12 meses tiene que empezar la marcha. La verdad es que no funciona de esa manera tan estricta o rígida un poco como por el deber ser por los distintos meses, sino más bien por despertar la intención de la marcha, el deseo del movimiento. Virginia, tú me corriges después lo que sea necesario. Ya. Para poder ver entonces la integración de ambas áreas del desarrollo, es decir, el desarrollo psíquico y el desarrollo psicomotor, es que hay ciertos indicadores de intersubjetividad. En este caso, estos indicadores fueron desarrollados por Víctor Guerra, un psicoanalista y psicomotricista uruguayo que falleció hace poquito y que desarrolló en su vida, digamos, muchísimo la articulación de ambas. Y como el cuerpo en el fondo va determinando y va produciendo movimientos subjetivos e intersubjetivos. Entonces, él plantea el pasaje del encuentro de miradas al placer de jugar juntos. El primer desarrollo de la intersubjetividad tiene que ver con el encuentro de miradas, con poder conectar con la mirada del otro, que eso se transforma en un sostén corporal. Eso se establece de 0 a 2 meses, pero dura a lo largo del ciclo vital completo. El tema de la mirada es fundamental cuando los bebés, por ejemplo, desvían la mirada, no son capaces de focalizar en la mirada. Tiene que ver ya con ciertos signos de aislamiento, de retraimiento y que anuncian ciertas alarmas en salud mental. El tema de las protoconversaciones, mañana también vamos a mostrarle algunos videos que puedan permitir representarse mejor estos indicadores de intersubjetividad y los temas que estamos conversando, que pueden ser más bien difíciles de representarse para los que no trabajan en la clínica con bebés tan pequeñitos. Entonces, la protoconversación, que es principalmente lo que ha desarrollado la escuela inglesa, perdón, siempre se me confunde la escuela americana, no, y también parte de la escuela inglesa tiene que ver con el diálogo presimbólico, con cómo en el fondo se van articulando, se va sintonizando la mirada, el cuerpo y el encuentro entre la función materna y el bebé, y se va generando este como mini discurso, ¿cierto?, de balbuceo, de ba, 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 y que uno va contestando, y que el bebé va sonriendo, y que la madre sonríe, y etc. En el fondo es ese primer lenguaje que, si bien no es verbal, tampoco deja de ser, no deja de ser lenguaje. Luego, más avanzado, empieza el papel de limitación, el juego de las cosquillas y el suspenso, los vocativos atencionales, que en el fondo los bebés ya empiezan a delimitar lo que quieren, a indicar con el dedo, a hacer ciertos sonidos para llamar la atención del otro con una intención ya muchísimo más clara. Luego, entre los 5 y los 7, empieza el desplazamiento en el espacio y la mirada referencial. Ya no hay un solo foco de atención, sino más bien se empieza a ampliar el repertorio y del espacio que el bebé va internalizando. Eso va a permitir después que haya un desplazamiento mayor, más seguridad en el descubrimiento, en el fondo en el desenvolvimiento activo del bebé. Después está la atención conjunta, objeto-tutor, lo que llama Víctor Guerra de tutor, tiene más que ver, o sea, objeto-tutor tiene que ver con el objeto-sujeto, con la figura primordial, con la persona que esté ahí, que puede ser la guardería, la persona que está en la guardería, la mamá, la abuelita que se queda a cargo, el papá, incluso los hermanos funcionan muchísimo en este juego de intersubjetividades. Luego aparece, como bien también marcaba Freud, el juego escondida, que tiene que ver con el Fordá freudiano, que en el fondo hacer aparecer y desaparecer tanto objetos como a sí mismo, dependiendo de la edad, y que eso ya va estableciendo un nivel de abstracción y de simbolización muchísimo mayor, para poder entrar en el juego del Fordá o de la escondida, en el fondo de la ausencia y de la presencia. Yo ya tengo que ser capaz, como ser humano, de representar la ausencia, o sea, de mantener la permanencia del objeto, objeto materno, objeto juguete, objeto otro, a pesar de la ausencia material. Y eso ya es un indicador mucho más avanzado.
Bueno, aquí habla de la sincronía afectiva de los 9 a los 12 meses, pero eso también va a depender un poco de la escuela. Si es que Stern va a hablar de los 9 a 12 meses, si es que la escuela francesa también, si es que tiene que ver un poco con la escuela americana, va a ser desde el inicio, entonces ahí ya va a depender muchísimo de la cultura y de la escuela de trabajo. La interludicidad, que ya ahí hay una intención muchísimo más activa, cuando ya hay un juego preestablecido o establecido y donde la sincronía es mucho mayor. Y el señalamiento protodeclarativo y la narratividad conjunta. En el fondo es cuando se sincroniza el bebé o el niño, ya a esa altura, no todavía bebé, y sus figuras de cuidado en una narratividad conjunta, en una historia co-construida. Ya van construyendo pequeños encuentros que ya son más establecidos y que se van siguiendo en el tiempo. Ya estoy terminando con la parte más general. Entonces, en la clínica, en ambas clínicas, tanto en la psicología como en la terapia psicomotriz, ¿cuáles son los primeros indicadores de sufrimiento psíquico? Después vamos a ver los de riesgo, que los mencionamos anteriormente. No devuelve la mirada y no sigue la voz materna o paterna. Ese es un primer indicador de sufrimiento psíquico que en el fondo da cuenta de un aislamiento o de una inhibición masiva del desarrollo, que puede ser por temas neurológicos, por ejemplo, como una microcefalia, como un síndrome, etcétera, o por temas más relacionados a una estructura más autística, o por temas más relacionados a dinámicas del entorno que llevan al bebé a replegarse sobre sí mismo, a defenderse. No aparece la sonrisa, eso es muy importante, no balbucea, existe una alta sensibilidad, hay muchos bebés que desde muy temprano todo les molesta. Bueno, lloran, no sabemos muy bien en el fondo por qué lloran, pero hoy día nos podemos dar cuenta un poco a posteriori que les molesta la ropa, les molesta el contacto con la piel, les molestan las etiquetas, les molestan las texturas de la comida, y a eso le llamamos en el fondo un problema o una dificultad de integración sensorial, defensividad táctil, dependiendo un poco también de nuevo de la terapia ocupacional, de la psicomotricidad, de la escuela de pensamiento. La irritabilidad permanente, cuando un bebé llora muchísimo, no es porque tenga maña, cuando hay dificultades en el sueño, no es porque tenga maña, es porque está dando cuenta de algún grado de sufrimiento del cual hay que hacerse cargo. Si es que no hay indicadores físicos, van al pediatra y no hay nada que dé cuenta de la irritabilidad, de la alta sensibilidad, de los trastornos del sueño, de la alimentación, entonces hay que empezar a pensar en un sufrimiento psíquico. Está la hipo o hipertonía. La hipotonía tiene que ver principalmente con una inhibición del cuerpo. Cuando los bebés son como bebés medio jalea, les cuesta mantenerse, les cuesta el encuentro, les cuesta la iniciativa, porque sus cuerpos están hipotónicos. O la hipertonía, que es el contrario, cuando hay esquemas de extensión, rigidez corporal, musculatura muy tensa, un nivel de tensión permanente en el cuerpo, y que eso también lleva a otras dificultades. Y la prematurez, que es tanto un indicador de sufrimiento psíquico como un indicador de riesgo, porque aparece dentro del contexto y dentro del desarrollo subjetivo. Los indicadores de riesgo, como los mencioné ya anteriormente, vamos a pasarlos más rápido, tienen que ver con la depresión postnatal, con el reflujo gástrico y el dolor, con los procesos de hospitalización temprana, con la precariedad socioeconómica, con la fragilidad o conflictos parentales, con discapacidades neurológicas o fisiológicas y con la prematurez. Hay muchísimos otros, pero a grandes rasgos estas son las grandes categorías que establecen ciertas alarmas en los profesionales, o deberían establecer, para poder intervenir de manera precoz, adecuada, preventiva, y no esperar a que se transforme en una patología o en un retraso masivo del desarrollo. Nuestro equipo docente para estas 3 clases somos yo, Virginia Arenas, que es psicomotricista formada en España, con magíster en neurología. Nosotras 2 trabajamos juntas en la clínica permanentemente, en coterapia muchísimas veces. Ella está físicamente en Chile. Y Débora, que es psicomotricista con muchísimos años de experiencia. Ella es psicomotricista argentina, con un recorrido profesional muy, muy grande. Muchos años de trabajo en hospital, en facultad de distintos tipos de carrera, muchas publicaciones, van a encontrar sus libros, no sé si les hicimos llegar algunos de sus libros,
a los que se inscribieron, si no lo haremos pronto. Este sería entonces el equipo docente, y dejo de compartir para poder verlos. Ahí. Muchas gracias a todos por su atención, espero que haya quedado medianamente claro, que no haya sido ni muy rápido ni muy lleno de información, y ahora los que tengan preguntas, comentarios, voy a mirar el chat, porque yo la verdad que con la pantalla no alcanzo a ver a demasiados. Bueno, a todos los que van diciendo saludos y muchas gracias, lo mismo de vuelta, muchísimas gracias. Para nosotros es muy, muy, muy importante poder contar con la presencia de ustedes, porque queremos compartir esta experiencia del trabajo de intervención precoz lo más posible, para que seamos muchas y muchos más los que podamos de alguna manera abordar la infancia temprana desde su inicio. Y no solo la infancia, sino también todo lo que tiene que ver con la parentalidad, que es fundamental. Florencia, Hola. ¿cómo hacemos con las preguntas? Ah, ahí escucha a alguien. Sí, María, soy Caroline. Ya, Caroline. Mira, una pregunta aquí. ¿Cuál es tu autor favorito? Uy, qué pregunta tan difícil, es que es súper difícil, porque va a tener que ver con lo que está haciendo hoy día, mañana. Pero algo que nos puedas recomendar. Mira, a mí me parece que un autor fundamental es Winnicott, Único. y que es asequible porque está traducido al español, aunque algunos se quejan que no está muy bien traducido, pero al menos para poder pensar el inicio del desarrollo, poder pensar la importancia del entorno, poder pensar en la función materna, en la función paterna, en el espacio transicional, en la intersubjetividad. O sea, Winnicott yo creo que es de los que abarca, si bien no en ese tiempo no se llamaba clínica de intervención precoz ni mucho menos, pero yo creo que Winnicott abarca muchísimo de lo que necesitamos saber para intervención temprana. Muchísimas gracias, María. Sí, alguien aquí dice Stern. Stern también es súper, súper importante, es cierto. Solo que a mí me parece que Stern es más específico al primer año de vida y que Winnicott abarca un poco más el sistema, no solo el primer año de vida del bebé, también en el entorno, que es fundamental. Abran micrófono y pregunten nomás, porque yo no sé cómo darle la palabra con los que veo. Hola, buenas tardes. Nadia, ¿no? Marilyn. Digan su nombre para que lo pueda ubicar. Sí, Marilyn. Ya, Marilyn. Tengo una pregunta. ¿Cómo puedo generar factores de protección en mi bebé prematuro? ¿Qué puedo como mamá o como profesional aportar y generar factores de protección a los niños prematuros? Yo creo que el tema de los niños prematuros es un tema súper, súper delicado. Me parece que es fundamental aportar contención a los padres, porque son bebés que nacen con riesgo de muerte, muchas veces, con un desarrollo muy, pero muy básico, donde está todo en riesgo. Además, la fragilidad de un bebé prematuro nos hace sentir una angustia que es muy precaria, precaria en el sentido de arcaica, de esa angustia primera de cuando nosotros probablemente éramos bebés, tanto a los padres como a los equipos terapéuticos, y que al ser una angustia tan arcaica y tan temprana, no se codificó en el lenguaje, entonces traspasa el cuerpo. Entonces un primer aporte yo creo que es fundamental la contención psicológica a esos padres, la contención psicológica a ese equipo terapéutico, y también yo creo que con respecto al bebé es fundamental el manejo en todos los aspectos psicomotores y de apego que puedan haber. Por ejemplo, ¿cómo yo voy a tomar a un bebé prematuro? ¿Cuáles son las partes del cuerpo que yo necesito investir más inmediatamente? ¿Cómo voy a generar un vínculo de apego entre esos padres y ese bebé a pesar de la incubadora, a pesar que muchas veces no lo pueden tomar en brazo, a pesar que muchas veces no lo pueden tocar? Entonces, dependiendo del caso a caso, como todo en la clínica, hay que ir generando ciertos espacios de contención que permitan que uno pueda mantener en el fondo la base para que se pueda desplegar el vínculo y el reconocimiento de ese bebé prematuro y el reconocimiento o la apropiación de ese bebé prematuro poquito a poquito, tanto de su cuerpo como de la relación con el otro.
pero es ¿Y difícil. sí, ¿y qué pasa en el caso del, yo estoy en el hospital, o sea, yo tengo mi hijo, van a ser prematuro, entonces me interesó bastante el tema porque no sé qué va a pasar, cómo abordarlo, qué va a suceder, si va a tener algún, porque tengo 30 semanas, entonces, y pueden hacer en cualquier momento. Entonces, más que nada, es allá va la pregunta, porque como usted dice, hay miedos, hay incertidumbre, hay ansiedad, y cómo abordar el que no le afecte a mi bebé y de que yo esté capacitada igual mentalmente para recibir a mi bebé que va a nacer prematuro. Es súper difícil, pero como toca a un tema personal tuyo, yo te propongo, si quieres, mándame, porque, o yo te mando, no, mándame tú mejor, un chat interno y yo te doy mi mail y nos ponemos en contacto, ¿te parece? Porque yo creo que es un tema muy delicado como para tratarlo tan masivamente. Yo creo que va a ser mejor tratarlo como en un espacio más resguardado. ¿Te parece? Ok, sí, muchas gracias. Súper, escríbeme y no te desconectes hasta que yo te pueda contestar. ¿Quieren que vaya leyendo o quieren hablar aquí? O quieren hablar? Porque aquí hay una, por ejemplo, ¿a qué edad se detecta el autismo? Porque hace rato comentó que a los 7 meses, así lo entendí, es correcto, absolutamente correcto. Y yo dije 4, no dije 7. Nosotros vamos recibiendo desde bien chiquititos ya a esta altura. No es que se detecte el autismo, yo creo que poner un diagnóstico a un bebé de 4 meses, de 7 meses, de 12 meses, directamente un error, porque en el fondo el desarrollo se juega en esa etapa y no podemos condicionar a un bebé ni taparle el techo, ni mucho menos. Entonces, de lo que hablamos a esa edad del desarrollo es más bien de factores de riesgo o de signos de alarma de autismo. Y eso sí ya lo podemos detectar tranquilamente desde los 4 meses. Hay muchos estudios, sobre todo en la escuela de PISA, que no la mencioné porque es la escuela, en el fondo trabaja más el tema del autismo propiamente tal en bebé. Se hizo un estudio muy, muy grande, el equipo de Muratori, para los que quieran buscar por ahí, con un estudio como de 20.000 casos, donde se analizaban los videos de los primeros meses de vida de niños que estaban diagnosticados con autismo en su mismo trabajo clínico. Es un equipo gigante, y ahí se fueron dando cuenta de cuáles eran los signos de alarma temprano. Y dentro de ellos, lo primero que aparece es el tema de la voz y de la mirada. Son los primeros 2 códigos que son, digamos, sine qua non señal de alarma. Cuando un bebé no puede conectar con la mirada de su madre o de su padre, cuando desvían la mirada, también mañana vamos a ver un video que en el fondo, bueno, y la última clase es clínica, entonces ahí la idea sería como que ya podamos recoger mayormente la información y ponerla directamente en la consulta, ¿no? Cuando desvían la mirada, cuando rechazan el contacto afectivo, cuando tú les hablas y no siguen la voz de la madre, cuando no enganchan en esta protoconversación, ¿cierto? ¿Se han fijado cómo uno habla cuando habla con una guagua? Que pone un tono mucho más alto, que habla con una voz un poco más idiota, por decirlo de alguna manera. Uno se pone, ay, qué linda la guaguita, ¿cierto? Esos bebés no responden. Esos bebés desvían la mirada, ponen la mano así, se corren para el lado. Y eso ya nos habla, no de autismo, de señales de aislamiento que nos permiten pensar en factores de riesgo de autismo. No sé si queda claro. Yo tengo una duda. Dale. ¿Qué se podría hacer cuando un bebé no se puede desarrollar, no sé, por X motivos, eh, bien de forma, no puede tener un desarrollo como óptimo motor? ¿Qué pasa con su desarrollo psicosocial? Si no se puede desarrollar bien, no puede hacer como todo lo que dijo que tenía que ver como que era entrelazado entre el desarrollo psicomotor y o sea, entre el desarrollo psicosocial y el motor. ¿No se puede desarrollar bien en qué sentido, Carolina? Como que tuviera, por ejemplo, una parálisis Sí, o alguna tuviera falencia silla de física. ruedas. ¿Mm? Sí, alguna falencia física que le dificultara desarrollarse como óptimamente de forma motora para que así Es sea. que es distinto óptimamente que, por ejemplo, una parálisis del cuerpo.
porque si yo tengo paralizado el cuerpo del cuello para abajo es distinto que si yo tengo ciertas dificultades de coordinación motora, o por ejemplo más desarrollado un lado que el otro, o me cuesta la marcha, o en el fondo el cerebro a esta edad es sumamente plástico, entonces lo que la plasticidad neuronal permite es de muy, muy, muy alto alcance, salvo que sea en el fondo una dificultad fisiológica masiva. Si no, se establecen mecanismos compensatorios también, se desarrollan otras áreas corporales y nos preocupamos principalmente de que el vínculo y el desarrollo más psicoafectivo no se vea alterado por las dificultades corporales. Pero existe una gran parte de, ¿cómo decirlo?, de disminuciones o dificultades psicomotoras que se van desarrollando súper bien y que en el fondo cuando hay una intervención a tiempo, se puede nivelar todo el desarrollo. Es distinto cuando llega un niño de 10, ¿cierto? Que cuando llega una guagua de 9 meses, o cuando llega un adolescente de 15, o una niña de 4 años. Entonces, por eso es tan importante la intervención temprana, porque apostamos a la neuroplasticidad, apostamos a las funciones de compensación dentro del mismo funcionamiento de ese niño, o de esa niña, o de ese bebé, y apostamos en el fondo a que se puedan organizar las distintas áreas del desarrollo a pesar de la dificultad física cuando esa es muy masiva. No sé si tienen más preguntas. Hola, yo tengo una pregunta. Caro, dale. Sí, me gustaría preguntar sobre el tema como del proceso de básicamente recuperación de estos lazos, que no me acuerdo el concepto que nombraron, pero tenía que ver con la intención del infante, del niño, en pedir, en solicitar generar este vínculo, que había niños que se puede hacer que se genere nuevamente esta reconexión de alguna manera. Lo O que se pregunto porque establezca cuando no nacieron con, digamos. claro. ¿Por qué lo pregunto? Lo que pasa es que participo como voluntaria en una residencia, Mejor Niñez. Entonces llevo algunos meses y hay cosas que a veces yo no sé cómo será de largo este proceso. Nosotros, el objetivo es básicamente ser como adulto significativo. Ujú. Esa es la idea del voluntariado. Em, y a veces son cosas como, por ejemplo, que por lo general los niños se duermen solos, no piden atención de ningún tipo a las cuidadoras en ese sentido, se toman la papa, se duermen. Pero cuando nosotros empezamos a ir de manera más constante, hemos visto que cuando estamos, piden mucho más estar en brazos, atención, ojalá no quedarse dormido tan pronto y todo eso. Yo no sé si a veces nosotros pensamos como, oye, a lo mejor es bueno esto o no, le generamos un mayor como, no sé, descontrol a lo mejor a las cuidadoras, o generalmente, o realmente es un aporte, porque es complejo el tema como de, no sé, por la periodicidad, no sé si esto para poder restablecerlo son muchos años o realmente un aporte si es durante unos meses, un año. Y por otro lado también hemos visto que cuando estamos nosotros piden más cariño cuando se caen, por ejemplo, y les duele algo, que eso suele ver cuando están jugando con las mamás y se caen y miran a las mamás porque les dolió para ver cómo su reacción. Ujú. Hemos visto que también hacen más, desde que empezamos lo hacen mucho más. Entonces, eso, como que siento que a veces, no sé, no sabemos si es realmente un avance o no. En términos temporales, yo creo que es muy relativo. O sea, es súper difícil como dar un margen de tiempo porque depende en 100% de las condiciones con las que viene el niño, el contexto en el que está, los factores de riesgo que tiene, los factores protectores que tiene, la capacidad en el fondo de la terapia, en el sentido de que haya periodicidad, que haya continuidad en el tratamiento, etc. Las variables son tantas que es muy, muy difícil poder contestar a la pregunta respecto del tiempo, pero puede ir de una semana. Tuvimos una guaguita con la Virginia hace poquito, la semana pasada, hace 2 semanas, que no miraba a los ojos, realmente de 2 meses, la semana siguiente ya estaba mirando, porque es muy chiquitita y había que activar, era muy simple lo que había que hacer, pero si no lo hubiéramos, si no se detecta a tiempo, no se hace y la verdad que esa edad era demasiado fácil. Hay otras veces, por ejemplo, cuadros de autismo severo, que nos ha demorado 6 meses en salir del repliegue autista. No que no queden rasgos de autismo o, claro, ciertas huellas de lo que deja el autismo, dificultad en el lenguaje, pero el vínculo se reorganiza
En algunos casos muy, muy fácil. También tiene que ver, como, insisto, como con las condiciones ambientales, con el bagaje de recursos, tanto físicos como psicológicos, que trae el niño o la niña o el bebé. En el fondo son muchas, muchas las variables. En el caso de las residencias de niños, es una pregunta compleja porque no hay una continuidad en el vínculo, ¿cierto? Esto de la periodicidad que tú hablas, de que a las tías les queda, a las cuidadoras les queda después más pega, porque empiezan a demandar más, pero de alguna forma u otra, yo tengo la impresión, personalmente, que aunque duela, porque en el fondo, claro, si ustedes establecen un vínculo de apego y después no están, se siente la falta, ¿cierto? Y eso genera también como una suerte de sufrimiento, necesariamente, un echar de menos, un faltar de alguien. Pero si no hay nadie que te falte y nadie que te estiró los brazos un día, yo tampoco puedo saber lo que es un vínculo. Entonces, desde mi punto de vista, creo que es más saludable en el desarrollo humano tener una figura de apego, ojalá la continuidad sea la mayor posible, pero que nunca haberla tenido y no saber lo que significa un vínculo de protección con otro, un vínculo de contar con otro. No sé si te ayuda, Caro. Sí, muchísimo, muchas gracias. Karen pregunta, como psicólogos, ¿debemos ver los reflejos motrices, ejemplo, reflejo tónico, o eso es trabajo interdisciplinario? Yo como psicóloga, gracias a que he trabajado como 12 años con una psicomotricista, me parece que es fundamental. Ahora, no nos forman para entender los reflejos tónicos, ni el diálogo corporal muchas veces en la universidad. Entonces, si bien es mucho mejor trabajar en un equipo interdisciplinario, también es fundamental tener uno el ojo clínico desarrollado para saber cuándo derivar, por ejemplo. Porque si bien yo puedo detectar un reflejo tónico o detectar una dificultad en integración sensorial o una defensividad táctil, yo no la puedo tratar. Yo he tratado otras áreas del desarrollo, pero entonces uno hace la derivación a su equipo y podemos abordar de manera más integral al ser humano que tenemos al frente. Entonces, cuanto más podamos saber sobre todo de la puesta en escena clínica del cuerpo, que insisto, creo que es algo que no se nos enseña demasiado a nivel como de pregrado, cuanto más podemos entender el cuerpo y el desarrollo infantil desde el movimiento y la estructura y la base corporal, creo que más rica puede ser tanto nuestra clínica como nuestras posibilidades de atención integral con equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios. ¿Qué más? Antes que se nos acabe el tiempo y la Florencia nos apague la cámara. Aquí voy a leer en voz alta porque no sé cuántos pueden ver el chat. Quisiera saber, en su experiencia profesional, si niños, niñas que reciben atención e intervención temprana evolucionan favorablemente, es decir, si más adelante pueden prescindir de atención psicológica, al menos relacionada con el motivo de consulta inicial. La respuesta es absolutamente sí. Cualquiera que sea el motivo de la intervención temprana, bueno, no sé si en todos los casos se puede prescindir, pero hay muchas veces que los factores de riesgo o los signos de alarma son reversibles en un 100%. Va a depender muchísimo de la constitución subjetiva y del entorno de quien llegue. Pero en el fondo, lo que genera la intervención temprana es la prevención precoz de patologías. Entonces, cuanto antes intervenimos, evitamos el desarrollo después de déficit atencional de hiperactividad, el desarrollo de problemas cognitivos o conductuales, el desarrollo de aislamiento social, de desadaptación social, de delincuencia, de adicciones. Evitamos muchísimo de esos conflictos, y principalmente autismo, que es lo que nosotros más hacemos. Pero sí, si no es prescindible, o sea, si no llega a ser imprescindible, o prescindible, perdón, por lo menos del motivo de consulta, 90% de los casos se recuperan. María, disculpa otra vez yo, Caroline. Dale nomás. Mira, tengo entendido que hay algunos estudios que hablan sobre la manera de comunicarse tanto la madre con el hijo
¿Hay alguna frase que se le deba de repetir cada cierto tiempo en esta edad temprana para que quede en la psique, digamos, media grabada? O... No, yo no creo que funcione por frase. Hay muchos estudios que hablan de en el fondo de la protoconversación, pero no pasa por la frase, pasa por el movimiento, por el gesto, por el ritmo, la sintonía afectiva que hay detrás del discurso. Poco importa realmente lo que uno le está diciendo al niño, importa mucho más cómo uno lo está diciendo, cómo se encuentra en ese discurso, cómo se genera el encuentro. En el fondo, cómo yo me contacto afectivamente y voy respondiendo desde la imitación, desde el sonido, desde, como dice muy bonito Dominique Macia, desde la danza de los cuerpos, cómo se encuentra un ser humano y otro, y los efectos mutuos que ese encuentro tiene para ambas constituciones. La constitución psíquica empieza probablemente en el útero, pero no termina nunca. Entonces, incluso en los padres, incluso en nosotros, terapeutas, hay siempre una transformación, y eso es muy enriquecedor para todas las partes. Muchas gracias, María. Investigaciones o estudios para poder leer sobre las intervenciones que realizan, por favor. Yo creo que en el tema de las investigaciones nos topamos muchísimo con el tema del idioma, porque la mayoría de los estudios están normalmente en inglés o en francés, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero ponte tú, la línea que trabaja muy bien y que hay mucho video, por ejemplo, en YouTube, que habla como de todo el tema de la protopercepción, de la protoconversación y que es el desarrollo de la subjetividad o de la intersubjetividad primaria, tiene que ver con la escuela más americana y también una parte de la escuela inglesa, en todo lo que es como este intercambio afectivo a través del cuerpo, pero del gesto facial. Y ahí está Beatriz Bibi, no sé cómo se pronuncia, y Tronic. Son dos que tienen mucho, mucho, mucho como en las redes, no sé si en las redes, pero por lo menos online, en Google uno puede acceder a bastante material, y muchas veces con traducción. Mañana también la idea es que podamos ver el experimento de Tronic, que hace este proyecto de Still Face, que es como la cara plana, y muestra de una manera súper clara y súper evidente, en el fondo, el cambio que se genera en el bebé, dadas las respuestas de la madre. Eso, más o menos. El tema de la intervención, habría que buscar más textos en español, pero para los que se inscribieron en el curso nosotros mandamos dos textos bien importantes. Uno es el de Víctor Guerra, que tiene casos clínicos y todo, y que está en español. Víctor Guerra es lo que yo les decía, el psicoanalista psicomotricista, entonces tiene ambas áreas muy bien desarrolladas y que escribe en español, y con harto caso clínico. Y mandamos también un texto de Bernard Bols, que también está más aterrizado a la intervención propiamente tal, eso está en español. Winnicott también tiene harto caso clínico, no en intervención temprana propiamente tal como la estamos postulando nosotros, pero sí en términos como del desarrollo de los primeros años. ¿Qué más? Yo creo que nos da el tiempo, Florencia, para una última pregunta. Y de todas maneras, si hay más preguntas, que levanten la mano con confianza. Queda un poquito de tiempo todavía. Súper. Psicología del desarrollo. Es que lo que pasa que, perdón, leí yo y no lo traduje. ¿Alguna recomendación de libros sobre psicología del desarrollo? Los que hablan muchísimo de psicología del desarrollo son Stern, que es súper bueno, que es el primer año de vida del lactante. También lo mandamos el libro completo, entero, básicamente. Y Trevarten habla todo lo que son los ritmos, la sincronización, las protoconversaciones y la intersubjetividad primaria, que él también es psicólogo del desarrollo. Y Beatriz Bibi también es psicólogo del desarrollo, psicóloga del desarrollo. Y Papalia, no tengo idea de lo que es, que alguien pone Papalia. Pero esos son grandes psicólogos del área del desarrollo, más bien en una articulación de lo cognitivo, pero con mucha influencia del psicoanálisis, por lo tanto no queda como en lo conductual, y que tiene intervenciones y teorías muy claras y muy bien desarrolladas, mucho estudio
son muy del estudio empírico, de juntar 20.000 casos, ver en los 20.000 casos qué se produjo, etc. Entonces eso puede, lo repito por favor, sí, Tronic, Trevarten, Beatriz Vivi, Daniel Stern. Esos son los que yo me quedaría principalmente. Ahí hay 2 que son de la escuela inglesa y 2 de la escuela americana. Después Margaret Mahler también es muy buena, pero es psicoanalista, no es psicóloga del desarrollo. Esther Vick es muy buena en observación del lactante, pero también es psicoanalista. ¿Qué más? Puedo mandarles una lista de repente a través de ADIPA, con bibliografía pertinente y ojalá traducida. ¿Alguien más se anima a preguntar o comentar? También aceptamos quejas, ¿eh? Si algo les pareció que podríamos hacer mejor, que no se entendió bien, también es un feedback que a nosotros nos sirve para seguir con las clases y ver qué cosas en el fondo no se entienden, por ejemplo, o el lenguaje está muy difícil, o quedó muy básico. ¿Estamos entonces, Florencia? Sí, yo creo que ya no hay más preguntas al parecer. Súper. Así que, Súper. Bueno, bueno, ojalá que puedan asistir los más que puedan. Insisto, nuestra intención es que realmente seamos muchos y muchas más los que sepamos de intervención temprana, que podamos de alguna manera trabajar como en una suerte de antipatología y poder intervenir a tiempo para que no se desencadenen ni dificultades severas en el vínculo, ni dificultades severas en salud mental, y que ojalá podamos de un tiempo a esta parte disminuir los índices de patología. Sobre todo en tiempos como hoy día, que la patología mental está súper aumentada, después de la pandemia, de la crisis social, la vuelta al colegio ha sido Quería hacer catastrófica. una Dale, pregunta. dale. Si usted estuviera en o sea, hipotéticamente, si estuviera como en un caso, no sé, cuando dijo carencia económica, me hace mucha alusión a lo que uno siempre ve y siempre ha sido como una preocupación, o sea, según yo, ha sido como una preocupación mundial el tema de las favelas. ¿Cómo sería el trato a un niño, a un bebé en riesgo con esas carencias? Difícil. Difícil la pregunta. Yo trabajé un par de años en la favela La Rosiña, en Río, y es difícil porque el nivel de precariedad es tan alto que la intervención, la verdad que no alcanza a pasar como por un desarrollo armónico. La atención va ahí sí en atención, diría yo. Atención como a las necesidades más básicas, a la educación, al derecho de existir básicamente. Yo creo que en esos contextos tan precarios, si bien obviamente la intervención precoz sería lo máximo poder ponerla en juego, no creo que tengan muchos recursos como para que sea posible hoy día. Ahora, nuestra intención es que un día esto se naturalice también la intervención precoz y que eso pueda ser como aplicable en todos los espacios sociales, porque mientras más sepamos, en distintas carreras, no es solo en psicología o en psicomotricidad o en terapia ocupacional, digamos, no solo en el lado de las terapias, también en el lado de profesores, de pediatras, las instituciones. Entonces vamos a poder como detectar mayormente o sea, en tiempos anteriores en el desarrollo, vamos a poder intervenir con cosas más simples, pero claro, con todo ese contexto, yo creo que hay que ponerse a regular el cuerpo en niveles de desarrollo psicomotor, que se pueda integrar, que se puedan bajar los niveles de defensividad, y por otro lado, generar vínculo.
vínculos seguros, que puedan permitir un apego seguro, que también eso podría ayudar como al daño que hay permanentemente en las favelas, ¿no? Gracias. El tema de la lectura, de los links de asistencia, yo todo eso no lo manejo, la verdad. No sé si ahí lo ve la Florencia o no sé cómo lo vemos. Sí, estos seminarios son todos grabados, entonces en la plataforma de ADIPA, en www.adipa.cl/seminarios, queda subida el video de la sesión de hoy junto con todo el material complementario que vaya a compartir María Paz. Así que quédense tranquilos por eso, que todo lo que ustedes hayan necesitado, todo lo que han hablado aquí en la sesión y que María Paz dijo que va a compartir, va a estar ahí disponible para ustedes, ¿ya? Súper. Y el link de asistencia es ahora al final. Cuando se acaben las preguntas, antes de hacer el sorteo, yo les comparto el link por el chat. ¿Ya? Así que no sé si habrá alguien más con alguna duda. Sí, yo otra vez, Carmen. Dale. ¿Cuál es el rango de edad que tiene el ser humano, digamos, desde que nace, donde más se intensifica el apego? Cero. Desde del cero. Del cero. Hoy día los estudios en Francia, ponte tú, están detectando signos, por ejemplo, fetales de desarrollo de las funciones sociales o de esta subjetividad o intersubjetividad, de la capacidad de comunicación, signos fetales de sufrimiento, está muy, muy avanzado en términos de apego, justamente. No, la parte médica obviamente está muy, 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 muy más avanzada, pero incluso, por ejemplo, por los movimientos de las manos, de cómo el feto se desplaza en el útero, ya se están empezando a construir como las primeras hipótesis. Entonces, el apego, en estricto rigor, nace desde el día cero, ¿cierto? Desde el día uno. Aunque el apego, si uno lo sigue desde la línea más de Bowlby, que es la inicial, tiene que ver también con los patrones de apego que estableció la madre con sus figuras de apego. Entonces, la verdad que es un traspaso transgeneracional que nace mucho antes de la concepción. Oye, y después con el tiempo, cuando ya hay niños que tienen un problema externo, hijo, papá, hijo, sino que algo externo que a él, a este bebé le perjudique de tal manera que ese apego que tenga con sus padres sea un poco nulo, digamos, menor. Me perdí porque se cortó una parte, pero dame un ejemplo, ¿en qué estoy pensando? A ver, si yo tengo un bebé, ¿verdad? Un Ujú. hijo donde yo tengo un apego, estoy en un proceso de apego, pero hay externamente tenéis problemas donde eso también le genera al niño esa poca capacidad de tener el vínculo a medida que a él no le va gustando quizás los actos que tiene la madre o el padre o el cuidador. ¿Sí? ¿Será eso como algo más a largo plazo? ¿Se puede generar ver eso? Se puede ver No me hago inmediatamente y a entender, largo plazo. No, sí, no, yo creo que sí. O sea, no en me el hago fondo entender. que cuando las dificultades del vínculo tienen que ver con factores ambientales, es finalmente. Del Eso. manejo parental o del manejo del entorno, etcétera. Eso es uno de los grandes factores de riesgo. Grandes factores de riesgo. Entonces ahí uno podría pensar en una inhibición del vínculo o del desarrollo producida por un movimiento defensivo. El niño se defiende de este entorno que lo violenta o que le parece amenazante o agresivo, y como se establecen los patrones de relación en el fondo desde el inicio, eso se puede manifestar más tarde y generar en el fondo una suerte de un patrón de funcionamiento determinado, sí, o se puede intervenir. En el fondo no hay nada que esté como limitado, sobre todo al inicio, es neuroplasticidad neuronal. ¿Y eso es Plasticidad congruente a la violencia intrafamiliar, por ejemplo? Si en una también. casa donde se vive violencia intrafamiliar,
y este niño está empezando a crear un vínculo, un apego en un lugar, en un entorno donde hay gritos, ruidos muy bruscos, movimientos, por ejemplo, estos casos de los niños que son zamarreados, que llegan mucho a los hospitales con niños que han sufrido violencia, también se genera una interrupción dentro de este como proceso de intersubjetividad. Absolutamente, o un proceso no interrumpido de intersubjetividad, pero que va dejando huellas severas o traumáticas, y que entonces yo ya no puedo establecer lazos de seguridad, y el mundo me empieza a parecer amenazante. Muchas veces esos niños expuestos a esos niveles de violencia, y niveles de violencia mucho menores también, ojo, no hay que tener una catástrofe para que un niño genere un mecanismo defensivo inhibitorio, en lo más mínimo. Hay veces que es mucho más sutil que eso y que se genera igualmente un repliegue que llamamos más bien autístico, pero no tiene que ver con el diagnóstico de autismo, tiene que ver con esa necesidad de irse hacia adentro para aislarse del entorno y así protegerse. Perfecto, gracias, me quedó súper claro. Gracias, María. Falta contestar este. Eso entonces. Obviamente esto era un curso introductorio para generar preguntas y para generar dudas. Esa es la idea, que eso nos lleve a investigar, a aprender, a descubrir. No podemos resolver todo esto en una hora. Bueno, entonces ya no hay más manitos levantadas. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o vamos con el sorteo ya. ¿Alguien más por ahí que quiera hablar? Dale con el sorteo, Florencia, porque había gente aquí diciendo Ya. que habían dicho que era 1 hora, que se tienen que ir a las 9:30, entonces si estuvieron todo el rato para que no se pierdan la posibilidad, yo creo. Acabo de dejar en el chat, chicos, los 2 links de certificación, uno para Chile y uno para México, y cuando comparta mi pantalla también va a haber un código QR que ustedes pueden escanear, también uno correspondiente a Chile y uno correspondiente a México. Como comentaban también en el chat, una vez que ustedes tengan el link, pueden completarlo sí en 24 horas, no hay problema con eso, y una vez que ustedes lo hagan, les va a llegar directamente a su correo electrónico, ¿ya? Darle muchas gracias a María Paz por este excelente seminario compartido del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por la participación, somos bastantes, así que muchas gracias por estar aquí. Voy a compartir mi pantalla y continuamos, ¿ya? Aquí está. En este lado están los códigos QR, uno para Chile y uno para México, y en este otro lado tengo la pantalla con el sorteo. Chiquillos, si a ustedes les sale su nombre, ustedes gritan, abren su micrófono, celebran, como quieran, ¿ya? Para que sea todo más expedito y entretenido. Ahí va. ¿Estará por ahí Albani León? Albani. ¿Estás por ahí? ¿Al agua? Al agua, vamos a ver el reemplazo. Camila Flores. ¿Sí estás, Camila? No, hay Camila. Camila, ¿hay alguien por ahí que me hable? Al agua. Al No está en la agua. lista. Al agua. Ya. El sorteo. Paola González. Ojalá Dios quiera. Paola González. ¿Al No agua? está. Al agua, al agua. Al agua. Danitza Quevedo Vega. Danitza, ¿estarás por ahí? ¿Te desconectaste? Tengo a otra Danitza. Danitza Quevedo. ¿Al agua? Oh, me hubiera gustado que fuera yo. Pucha, oh. Soraya Vázquez. Soraya Vázquez, ¿está acá? Abre tu micrófono. Soraya. Ay, aquí es que no puedo apretar la pantalla. Pero aquí estoy. No sé si Soraya. Muchas felicidades. Eres la Gracias. ganadora del sorteo para el cupo del curso que se va a comenzar a dar mañana. Uy, gracias. Muchas gracias. felicidades. Te van a contactar por tu correo electrónico, ¿ya? Vale, gracias.
Bueno, chicos, entonces, Soraya es la ganadora. Les doy muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias a María Paz por la exposición del día de hoy. Y están todos muy invitados a inscribirse al curso, ¿ya? Para que puedan participar y aprender mucho más de este interesante tema. Y muy buenas noches a todos. Y también decirles que siempre estamos haciendo este tipo de actividades gratuitas para que este no sea un hasta nunca, sino que un hasta luego. Y nos veamos en los próximos días donde haya más actividades como esta. Así que muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Florencia. Buenas Gracias a todos por noches, participar. gracias. Chao, gracias. Gracias. Chao. Chao, hasta mañana. Chao, gracias.